Bien, entonces para esta semana vamos a hacer un pequeño repaso sobre las reglas de inferencia. Las reglas de inferencia son importantes porque basadas en estas reglas nosotros podemos hacer más adelante la demostración de un argumento, es decir, demostrar si un argumento es correcto o no. Entonces, para eso, pues hacemos uso de estas reglas que ustedes pueden divisar aquí ya en la pantalla. Estas reglas también constan en el texto guía que les había pedido que por favor descarguen para que puedan ser como su material guía, ¿no? Para esta materia. Bien, entonces las reglas de inferencia que ustedes pueden ver en ese momento son, digamos, como los esquemas más básicos, ¿sí? Para poder indicar, digamos, que dadas ciertos argumentos, se puede llegar a una conclusión. O dadas ciertas premisas, llegar a una conclusión. ¿Sí me están escuchando? Ya, listo. Entonces, vamos con la primera regla. La primera regla se denomina modus ponens. ¿Cómo trabaja esta regla? Si ustedes pueden observar, significa si a nosotros nos dan un argumento, por lo menos una de las premisas, es decir, una de las proposiciones debería ser una condicional. ¿Ya? Y otra segunda debería ser el antecedente de esa condicional. Entonces, miren, aquí tenemos P entonces Q, que es una proposición molecular que tiene una condicional o la implicación. Tenemos también otra proposición que coincide que es el antecedente de esa condicional, P. Entonces, ¿qué nos dice? Si tenemos una proposición que dice P, entonces Q, y otra proposición que dice P, nosotros podríamos concluir Q. Esa es la regla del modus ponens, ¿sí? Entonces, hay que observar que debe haber por lo menos una premisa que sea una condicional y otra premisa que sea el antecedente, tal y como está ahí. Bien, el modus ponens igual trabaja con dos premisas. Una es una proposición molecular que utiliza una condicional. En este caso, P entonces Q. La segunda es una proposición que coincide en que es la negación del consecuente de esa condicional. Negación de Q. Entonces, si tenemos estas dos premisas, nosotros podemos concluir negación de P. ¿Sí? En esto sí hay que ser bastante observadores, se niega Q, sea lo que sea Q, porque cada una de estas proposiciones puede ser algo más complejo, pero aquí nos están dando un esquema básico. Entonces, P, entonces Q. Tengo que negar Q para poder yo concluir la negación de P. Vamos con la suma. Miren, la suma es bastante sencilla. En la suma significa que debe haber una proposición que sea una proposición cualquiera que esté dentro de las premisas. O sea, parte del argumento que yo tengo que verificar si es correcto o no. Entonces, ¿qué se puede concluir? Se puede concluir P o Q con la suma. P o Q. Nosotros utilizamos, en este caso, la disyunción para adjuntarle una proposición a la proposición que está acá arriba dentro de las premisas de nuestro argumento. Ahora, realmente hay que tenerle bastante cuidado a esta proposición, pese a que es bien pequeñita. Miren, es bastante sencilla. Por lo general, uno suma una proposición que no esté dentro del argumento, ¿sí? O sea, que no exista, por lo general se suma una proposición que no ha sido dado dentro del argumento. Por eso tenemos P o Q. Y en la simplificación tenemos que una de las premisas por lo menos debería ser una disyunción. Ya, una disyunción, una conjunción. Si me estoy equivocando, una conjunción es P y Q. Entonces, si yo tengo P y Q, yo podría concluir cualquiera de las proposiciones de esa conjunción. Es decir, yo podría concluir P, también podría concluir Q, ¿sí? Bueno, aquí nos han dado el esquema básico. Ya saben que puede ser cualquiera de los dos, ¿sí? Ahora recuerden, ¿por qué es cualquiera? Porque yo también podría decir, por la ley conmutativa, yo puedo cambiarle aquí el orden y decir Q y P. Y luego concluiría Q, ¿sí? Entonces, lo importante de la simplificación es que yo debo partir de una conjunción. Ahora, tenemos la regla de la conjunción.
¿qué dice la regla de la conjunción? Que yo debo tener dos proposiciones, ¿sí? Dentro de mi argumento. Pero a través de la conjunción, es decir, de la y, yo puedo unir las dos proposiciones, es decir, concluir P y Q. Entonces, nuevamente, miren, porque acá ya estamos trabajando en el modus ponens y tones, siempre fíjense que tenemos por lo menos una condicional. En la suma, la multiplicación y en la conjunción, ya estamos hablando, ya tratando, ya por ejemplo en la suma, una sola proposición y utilizo la disyunción para unirlos. En la simplificación, tengo una premisa que es una conjunción y llego a cualquiera de esas dos proposiciones de esa conjunción. En la conjunción, vuelta, tengo dos proposiciones y a través de la conjunción, uno de esas dos proposiciones, P y Q. Hay que tener mucho cuidado con los nombres, como a veces son con la conjunción y la disyunción, a veces uno se confunde un poquito con respecto a cuál ley es realmente, al menos con el nombre de las reglas. Vamos con el siguiente, el silogismo hipotético. Miren los del silogismo hipotético. Nosotros debemos tener dentro de nuestro argumento al menos dos premisas. ¿De qué tipo? Las dos proposiciones son condicionales o son implicación. Las dos. Pero ¿qué de especial tienen estas dos proposiciones que están aquí? Estas dos proposiciones moleculares. Si se fijan ustedes, la Q está repetida. Entonces, cuando tenemos este caso, tenemos dos condicionales, pero tenemos el caso que en una condicional Q es el antecedente y en la otra condicional Q es el antecedente. Es decir, tenemos una proposición que se repite en el antecedente de una y en el consecuente de otra. Entonces, si tenemos esta forma, nosotros ya podríamos concluir P entonces 0. Entonces, ¿qué estamos concluyendo? P, el antecedente que no se repite, entonces el consecuente que no se repite. ¿Sí? Exactamente, Q debe ser igual a Q. Sí, lo mismo. Recuerden que ¿por qué digo que Q debe ser exactamente a Q? Porque Q puede representar una proposición un poco más compleja también. Pero lo importante es que sean idénticas. El antecedente de una con el consecuente de otra para concluir el antecedente de una con el consecuente del otro, de los que no se repiten. Y el último es el silogismo disyuntivo. Disyuntivo, recuerden, disyunción es esta O. Entonces, por lo menos, una de nuestras premisas debe ser una disyunción, P o Q. Luego tenemos la negación de P y deberíamos concluir Q. Esto significa en el silogismo disyuntivo que también nosotros podríamos tener, por ejemplo, la negación de Q y concluir P. Es muy parecido como la simplificación, que podemos simplificar cualquiera de una de las dos proposiciones. Acá podemos tener la negación de cualquiera de estas dos proposiciones que están formando parte de la disyunción para concluir la otra proposición. Lo importante es que una esté negada para concluir la otra tal y como está en el enunciado. ¿Sí? Esto, bueno, a nivel general, los esquemas básicos que están formando las reglas de inferencia. Vamos a hacer ahora unos ejercicios con cada uno de estas reglas. Recuerden que yo les he dicho, esto es el esquema básico. Esto significa que cada una de estas proposiciones P y Q de aquí pueden convertirse en algo más complejo. Miren este caso. Tenemos aquí el esquema básico. P entonces Q, P concluyo Q. ¿Qué tal si yo tengo estas dos premisas? ¿Sí? Estas dos proposiciones que están dentro de mi argumento. La primera proposición dice, voy a tenerla así. P o R, entonces Q, entonces R. ¿Cumple con la primera regla? Sí, porque aquí yo tengo una condicional. Para el modus ponens, una de estas dos premisas, la una o la dos, debería ser una condicional. La condicional la tengo en la parte de arriba. Ahora, para que encaje en la regla del modus ponens, se supone que la segunda línea debería ser P. En este caso, coincide con el antecedente de esta condicional. Entonces, miren, P o R está aquí. Voy a poner aquí en este momento en rojo. La segunda es exactamente lo mismo, es decir, el mismo antecedente, igual como teníamos aquí.
¿Qué deberíamos concluir? ¿Que alguien se anima? Deberíamos concluir Q, entonces R. Pues ahí está aplicado el modus ponens. Vamos con el siguiente ejercicio. Igual, tenemos dos premisas. La primera es una condicional. POR, entonces negación de QoS. La segunda es QoS. ¿Sí coincide con este esquema? Sí, porque la primera es una condicional. ¿Y la segunda qué dice? La segunda es la negación del consecuente. Si aquí tenemos negación de QoS, la segunda sería negación de la negación. ¿Sí? Pero ¿por qué solo estaba QoS? ¿Por qué? Porque hay una regla que se llama doble negación. Si yo tengo dos veces negado a P, por ejemplo, este es igual a P. Entonces, esta negación de la negación era simplemente POS. Entonces, ahí sí tengo negado el consecuente. ¿Qué debería concluir? Dice la negación del antecedente. En este caso, el antecedente de esta condicional es POR. Entonces, tengo que negarlo. Miren, ahora tengo acá abajo un ejercicio que está dentro ya con dos proposiciones en forma de nuestro lenguaje natural. ¿Ya? Entonces, la primera que dice, si 7 es menor que 19, entonces 19 es menor a 5. La segunda proposición es 7 menor que 19. ¿Qué regla podría utilizar aquí? ¿A cuál se parece de los esquemas? ¿El modus ponens o el modus tollens? ¿Qué debería usar? Modus ponens. Modus ponens, ¿no es cierto? Porque tengo aquí el antecedente. Aquí está el antecedente igualito, exactamente lo mismo. Entonces sí, podría concluir 19 mayor que 5. Si se repiten los dos, tal y como están aquí, concluyo 19 menor que 5. ¿Sí? Entonces, si ven que el esquema, por ejemplo, aquí está un poquito más complejo. Ya no es simplemente P, sino es P o R. Incluso, miren, aquí podría estar negado. ¿Qué tal si yo tenía negación de P o R, entonces Q, entonces R? Entonces, para utilizar el modus ponens, aquí obligatoriamente tendría que tener la negación. Ahí sí, están exactamente lo mismo, ¿sí? La idea aquí es que tiene que ser lo mismo. Si está negado, pues tiene que estar negado, ¿sí? Ahora, por ejemplo, como el caso de acá, aquí estaba negado, entonces aquí teníamos la negación de la negación, ¿sí? Entonces, por favor, para que consideren al menos que debe ser exactamente la misma proposición, ¿sí? En el modus ponens, acá simplemente vuelta la negación del consecuente para concluir la negación del antecedente. Y si aquí hubiera estado una negación, aquí tendría que ser negación de la negación. Por ejemplo, si hubiéramos tenido este caso, aquí ya nos hubiera tocado negación de la negación. ¿Sí? Simplemente P o R, porque sabemos que por la doble negación se convierte en negación de la negación de P es equivalente a P. ¿Alguna inquietud? ¿Está claro esto de aquí? Para seguir con los otros ejercicios. Bien, vamos aquí con la suma. Pues miren, la suma tiene ahí una proposición, ¿sí? Y yo podría concluir que dice la suma. La misma proposición, exactamente lo mismo.
pero sumo algo. O, por ejemplo, T. Es sencillito eso de aquí. Vamos con la conjunción. En la conjunción la idea es tener dos proposiciones. Digamos que partimos de esas. P entonces Q, Q o R. Dos proposiciones y a través de la conjunción yo digo P entonces Q y Q o R. Entonces miren, ya no es simplemente PQ. PQ se ha convertido en algo más complejo. Ya no solo se trata de una proposición atómica P o de una proposición atómica Q, sino ya está algo más complejo. A ver si me copio el link. Bien. Vamos con el siguiente ejercicio. Tenemos negación de P y P entonces Q y negación de Q. ¿Qué dice la simplificación? Debemos tener una conjunción aquí. ¿Hay una conjunción? Sí, está aquí. Recuerden que esta es la conectiva principal. Si hacemos la tabla, esta va a ser la última que se evalúa. ¿Ya? Pero esta es una conjunción. Ahora, si tenemos una conjunción, por la simplificación, nosotros podríamos llegar a P o podríamos concluir Q. Si yo quiero llegar a P, sería, la conclusión, ¿cuál sería? Todo este término de aquí. Dice negación de P, entonces Q. He concluido uno de los términos de esta conjunción. Pero como puede ser cualquiera, dependiendo de qué, cuál sea el caso que tengamos que solucionar, podríamos optar por esta parte de aquí, o también podríamos ir por esta parte de aquí y decir negación de Q, tal y como está ahí. Dice que tenemos P o podríamos tener Q, es decir, exactamente copiar, llegar a exactamente lo mismo. En este caso, la negación de Q. ¿Alguna pregunta tal vez? Recuerden lo importante que es utilizar los paréntesis, porque los paréntesis a mí me dicen cuál es la conectiva principal dentro de esa proposición. Miren, aquí con tantas conectivas, si yo no tuviera aquí, claro, que esta negación afecta a toda esta condicional y todo esto de aquí está unido a la proposición negación de Q a través de la conjunción, sería bien difícil. Imagínense si solo tuviéramos esto. ¿Ya? Porque ahí hay muchas cosas. Si utilizo una paréntesis, podría llegar simplemente a ser una negación, así. Estoy negando todo. O podría negar solo P. Entonces Q y no Q. Entonces, ahí está lo importante de utilizar los paréntesis para realmente poder identificar cuál es la conectiva principal y de que esto en este caso se trate de una conjunción. Bien. Vamos aquí. Recordando el silogismo hipotético, decía que trabaja con dos proposiciones que son condicionales o tienen la implicación. En la primera tenemos una condicional y en la segunda regla también tenemos una condicional. ¿Sí? Tenemos esta condicional, que es la principal. Aquí esta sería la principal. Ahora, ¿qué más tenemos que observar en el silogismo hipotético? Tenemos que observar que la condición, el antecedente de uno se repita en el consecuente de otro. Entonces aquí podemos ver que la W está exactamente
en las dos proposiciones, siendo en un antecedente y siendo en la otra el consecuente. ¿Ya? Entonces sí se cumple esto. Son dos condicionales y además que el antecedente de una sea exactamente igual al consecuente. ¿Qué deberíamos concluir? Dice P, entonces C. Lo que está en el antecedente que no se repite con el consecuente que no se repite. ¿Cuál es el antecedente que no se repite en este caso? Sería Negación de P. la negación de P. La negación de P. Como igual se concluye una condicional, negación de P, entonces, ¿qué más se debería poner? S entonces T. S, entonces T. Y esa es la conclusión. Dale por aquí. Miren lo importante. Si aquí hubiera habido la negación de W y aquí simplemente W, no podemos utilizar esta regla porque obligatoriamente tiene que ser exactamente lo mismo. Entonces debería tener W. Negación de W con la negación de W son lo mismo. Entonces ahí sí podría utilizar. Si solo en uno estuviera la negación, ya no podríamos seguir esta regla. Vamos a ver aquí con el tercero. Miren, es muy parecido. Dice W, entonces S, entonces T. La segunda regla dice negación de P, entonces W. Ambas son condicionales. ¿Sí? Ambas son condicionales. Ahora, ¿qué debo ver? Que la variable o la proposición que se repite esté en el antecedente de una y también en el consecuente de la otra. Sí, miren, no importa el orden. ¿Sí? Si se dan cuenta de las premisas. Pude haberle dado la vuelta a esta segunda que sea la primera y esta la segunda, tal y como está aquí. Simplemente tenemos que fijarnos que existan estas dos proposiciones iguales. Y ahí nuevamente volvemos a concluir P, entonces, S, entonces T. Es la misma. Sino que aquí simplemente se la puso para que se den cuenta que no siempre los argumentos van a estar así como que la primero P, entonces Q y la segunda Q, entonces R. Pueden estar cambiados. ¿Sí? Igual aquí. ¿Qué caso tenemos? La primera premisa es una disyunción. Ahí está la disyunción, la O. ¿Cuáles son las premisas atómicas, las premisas, perdón, que están formando parte de esa disyunción? Tenemos aquí en este caso la negación de P o R y la otra es S entonces T. ¿Qué decía el silogismo disyuntivo? Tengo que tener una disyunción, pero aparte de eso tengo que tener la negación de cualquiera de estas premisas. Aquí que tengo negación de la negación de P o R. Ya sabemos que la negación de P o R puede ser P o R, simplemente. ¿Ya? Pero bueno, para que se den cuenta que aquí realmente estamos negando a esta premisa, esta negación de P o R. ¿Qué deberíamos concluir? S entonces T. Exactamente, eso entonces T. Listo. ¿Ya? Ahora para que se den cuenta, como ya dijimos que hay de la doble negación, esto va a ser igual a P o R. Entonces aquí tengo la negación. Y aquí está la negación de la negación. ¿Sí? Vamos con el segundo. Miren aquí, negación de P o R o negación de S, entonces T. En la segunda, ¿qué estamos haciendo? Igual, tenemos una disyunción. Aquí tenemos la negación de esta segunda proposición de acá arriba. La negación de S, entonces T. ¿Qué deberíamos concluir?
La negación de P o R. Exactamente, tal y como está ahí. Tal y como está. Si dice aquí negación de P o R, pues la ponemos igual. Negación de P o R. Bien. Aquí tenemos un ejercicio en lenguaje natural. Dice, está formado por dos premisas. La primera dice, si 4 es menor que 19, entonces 19 es mayor que 2. La segunda, si 19 es mayor que 2, entonces 6 es igual a 2 por 3. ¿Qué deberíamos concluir o qué regla podemos utilizar? Primeramente tenemos dos condicionales. El silogismo hipotético. Ya, entonces si ya tenemos dos condicionales, lo primero que podríamos pensar es en utilizar el silogismo hipotético. Ya. Ahora, ¿qué tenemos que ver? Que una premisa, que una proposición se repita en ambas. Entonces aquí vemos que lo que está en rojo se repite. En una es el antecedente y en otra es el consecuente. Ahora, ¿qué concluimos? Sí, es nuevamente una condicional. Sí. 4 Menor que 19. menor que 19, entonces 6 es igual a 2 por 3. es igual a 2 por 3. Listo. Esta es nuestra conclusión. Esa es la conclusión. ¿Sí? Le pongo una línea porque siempre les van a dar dos premisas, bueno, varias premisas, pueden ser no solo una, puede ser más, pero lo que está debajo de la línea es lo que uno va trabajando y a lo que uno puede llegar a concluir utilizando las reglas de inferencia. Bien. ¿Alguna pregunta hasta aquí? ¿Se entendió esto? Sí. Bien. Entonces, en este curso, bueno, se van a ver dos métodos de demostración, el método directo y el método indirecto. Vamos a hacer un ejercicio de los dos, ¿sí? Y la siguiente semana vamos a reforzar con más. Ahora es solo para darles una idea general de que para qué se utilizan las reglas de inferencia, ¿sí? Entonces yo les había dicho que al inicio las reglas de inferencia se utilizan para realizar las demostraciones de los argumentos. Entonces, realmente la lógica matemática lo que intenta es demostrar si un argumento es correcto o no, ¿ya? Entonces, para eso hay el método directo y también hay otro método que se llama indirecto, reducción al absurdo también, o método de contradicción. Ahora, ¿qué es el método directo? En el método directo, miren, nos dan a nosotros un argumento. Este argumento está formado por algunas premisas y una conclusión. En este caso, las premisas son P entonces Q, P y R, y nos dicen la conclusión es Q. Ahora, si utilizo el método directo, lo que uno tiene que hacer es utilizar las reglas de inferencia. También puede valerse de las leyes de la lógica, como la conmutativa, distributiva, la ley de Morgan, ¿sí? Etcétera, para encontrar esta conclusión. ¿Sí? Entonces, trabajando con las reglas de inferencia, con las leyes de la lógica, debemos llegar a esta conclusión. Ahora mire, yo siempre lo que hago es hacer una inspección, ¿ya? Digamos, a ver, tengo que concluir Q. ¿En dónde está Q? Q está en la primera premisa, ¿sí? Siendo parte del consecuente de esta condicional. Ahora, si yo quisiera obtener Q a través de las reglas de inferencia, ¿qué necesitaría para yo llegar a Q? ¿Qué regla de inferencia me podría servir? ¿Y qué otra proposición más necesitaría para yo concluir Q? Entonces, por ejemplo, no puedo utilizar la suma, tampoco la simplificación en este momento, tampoco la conjunción, tampoco podría utilizar el silogismo hipotético si solo tengo P entonces Q. Tampoco el silogismo disyuntivo si yo tengo P o Q. Entonces, ahora estoy trabajando con una condicional que podría tal vez fijarme en esta regla de inferencia del modus ponens o tal vez fijarme en la regla de inferencia del modus tollens. Miren, si yo quiero concluir Q, ¿qué tal si observo este modus ponens? Tengo P, entonces Q. Si yo tuviera una P,
Si yo tuviera una P, yo podría llegar a concluir Q. Pero no la tengo a la P así solita, ¿no? No hay ninguno. Pero sí tengo P aquí, en la segunda línea. Dice P y R. Entonces, ¿será que yo puedo obtener P de esta P y R? ¿Podría trabajar esta segunda línea utilizando la simplificación? Entonces, si yo dentro de mi argumento tengo P y R, a través de la regla o de la regla de la simplificación, yo podría decir P. Por la regla de la simplificación que he utilizado en la segunda línea. ¿Sí? He simplificado esta segunda. Bien. Y he obtenido P. Ahora miren, yo puedo seguir utilizando cualquiera de estas tres, ¿sí? La idea es tratar de ver cómo llego a Q. Entonces, si Q estaba en la primera, miren, ya tengo P, entonces Q. Tengo P aquí también. ¿Qué podría utilizar? El modus ponens. El modus ponens, ¿no es cierto? Entre la primera y la tercera, ¿para concluir qué? Para concluir Q, por modus ponens. Entre la primera y la tercera regla. Y he llegado a la conclusión. Eso es el método directo. Es decir, partimos de un argumento que nos da. En ese argumento hay dos premisas. En este caso hay dos premisas, pueden haber más. Pero nos dicen que tenemos que utilizar las reglas de inferencia hasta llegar a Q. Llegamos en este momento a Q. ¿Sí? Utilizando las reglas de inferencia. Ahora, ¿qué nos dice el método indirecto? Vamos a trabajar aquí con el método. El método indirecto igual. Siempre en los dos métodos vamos a partir de un argumento. Siempre partimos de un argumento que nos dan. Este argumento nos piden demostrar la validez, ¿sí? Si es correcto o no ese argumento. Pero en el método indirecto, lo primero, ya digamos, no vamos a llegar a la conclusión, sino que tenemos que llegar a una contradicción. Ahora, ¿qué es eso de la contradicción? La contradicción tiene esta forma. Es una proposición molecular de la forma P y negación de P. Tengo por aquí una negación. Esto de aquí es una contradicción, ¿sí? Ahora, esto P y P puede ser Q y Q, R y R, o puede ser P y R y negación de P y R. Puede ser cualquier proposición, pero que sea de esta forma P y la negación de esta proposición. ¿Sí? Esto es una contradicción. Voy a insertar aquí, correo de texto. Esto es lo que se denomina una contradicción. A eso es lo que tenemos que llegar utilizando el método indirecto. Contradicción. Una contradicción de este tipo, sea cual sea esta proposición P. Puede ser Q, puede ser R, cualquiera. ¿Ya? Ahora, ya sabemos que tenemos que llegar a esto. No tenemos que llegar a la conclusión, sino que tenemos que llegar a una contradicción. Pero en el método indirecto hay un paso súper importante que es incluir como parte del argumento la conclusión negada. Entonces tenemos que tener negación de Q. Voy a copiarme nuevamente la...
Si tengo aquí la conclusión Q, para el método indirecto lo primero que tengo que hacer es crear otra premisa donde yo voy a tener la conclusión negada. Eso es lo primero que hago. Ya. Una vez que tengo esto, ya tengo que utilizar las reglas de inferencia para llegar a una contradicción. Es decir, tener P y no Q, perdón, P y no P o Q y no Q, R y no R. Cualquiera que sea fácil llegar, o sea, lo más fácil de llegar, ¿sí? Pero lo importante es tener una contradicción. Miren, si aquí ya llegamos a Q con el método directo, podríamos utilizar incluso las mismas premisas, las mismas reglas de inferencia, perdón, hasta conseguir Q. Y luego, si ya tengo negación de Q y Q, podríamos utilizar esta regla de ¿dónde está? De la conjunción para unir dos proposiciones. Entonces, miren, como hicimos anteriormente, podría simplificar P. Simplificación de la segunda regla. Obtenido P. Puedo trabajar en otra regla, en otra proposición P, donde tengo P entonces Q y P. Utilizo el modus ponendo pones y concluyo Q por modus poniendo pones. ¿Entre qué regla? Entre la primera y la cuarta. Llegado a Q. Si se dan cuenta hasta el momento he realizado prácticamente lo mismo del método directo. ¿Ya? Solo que aquí tenemos la negación de Q. Ahora, la idea es llegar a esta contradicción. A una contradicción. Entonces ya simplemente, si tengo Q y tengo aquí negación de Q, entonces por la regla de la conjunción yo puedo decir Q y no Q. ¿Sí? Entonces miren, aquí he utilizado la ley de la de la conjunción. ¿Entre qué líneas? Entre la quinta y la tercera. Y aquí yo obtengo mi contradicción. ¿Sí? Ahora, como les había dicho, uno puede llegar a una contradicción considerando las variables que tiene aquí. Puede ser Q y no Q. No sé si hay la posibilidad de obtener P y no P. Yo creo que sí. Trabajando con las mismas, con el mismo ejercicio. Voy a copiar el mismo ejercicio para intentar llegar igualmente a una contradicción, pero con otra proposición, ya no con Q. ¿Qué tal si tratemos de encontrar P y no P? Entonces igual, partimos de las dos premisas. Si utilizo el método indirecto, tengo que crear otra donde tengo la conclusión negada. De ahí voy trabajando. Si tengo aquí P, entonces Q, y tengo la negación de Q, podría utilizar alguna regla especial. Miren, P, entonces Q, negación de Q. ¿Qué regla podría aplicar entre la 1 y la tercera? El modus tollens. Ya, el modus tollens. Y concluiría Negación de P. negación de P por modus tollens. Tollens, ¿sí? Modus tollens. Muy bien. Ya tengo la negación de P. ¿Qué tal? Ahora sí, utilizo simplificación de la 2 y llego a P por simplificación de la segunda regla. Tengo P. Miren, tengo negación de P y tengo P. Entonces, me voy a basar en la conjunción para decir negación de P y P.
y he llegado a una contradicción utilizando la conjunción. ¿De qué reglas? De la cuarta y la quinta. P y no P. Puede ser P y no P y P, ¿sí? Pero la idea es de que sea la misma proposición y en una de ellas esté negada, la misma proposición, ¿sí? Entonces, miren, estos son los dos métodos, ¿sí? Que se utilizan para hacer la demostración de si un argumento es correcto o no. ¿Sí? El primero, el método directo, donde vamos utilizando las reglas de inferencia hasta llegar a la conclusión. Llegamos a la conclusión. Mientras que en el método directo, primeramente tenemos que poner como uno de los argumentos a la conclusión negada. ¿Sí? Primero que tenemos que negar la conclusión y luego sí vamos a llegar a una contradicción. Ya hemos dicho que la contradicción puede ser el tipo P y no P, siendo P cualquiera de las proposiciones. Por ejemplo, aquí hemos obtenido Q y no Q y en este caso hemos llegado a P y no P. ¿Sí? ¿Alguna pregunta hasta aquí? Vamos a hacer más ejercicios de esos la siguiente semana.